60-70% de probabilidades de aterrizaje forzoso. Lo dice una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, y la Reserva Federal dice que va a haber aterrizaje suave. ¿Qué nos están contando los bancos centrales? Este es un documento que tengo yo, que me han facilitado desde la gestora y que quería compartir con vosotros. Es una entrevista que hacen tanto al Chief Investment Officer de Fidelity como otros gestores, ¿no? Esta parte de aquí, esta primera pregunta, le preguntan a Salman Ahmed si creen que es aterrizaje suave forzoso de emergencia en la economía. Y lo que dice es que en Estados Unidos se ha producido una divergencia entre las estadísticas que han mantenido una fortaleza relativa. Lo de la fortaleza relativa es importante y es lo que os comentaba también antes, de que el mercado laboral sigue fuerte, pero también de manera relativa. Y a las lecturas de las encuestas, sobre todo yo creo que habla de los PMIs, de las encuestas a los gestores de compras, se han deteriorado, especialmente la de servicios, ¿no? Y en Estados Unidos, que es un país que más del 70% de la economía se rige por servicios, pues es relevante, ¿no? Dice que estas últimas, las encuestas de los PMIs, emiten señales de alarma desde hace algunos meses y ya están en territorio de recesión. Es decir, que esto de que evitar llamar las cosas por su nombre, pues ya veis que las gestoras tampoco van por ahí, ¿no? Que quieren hablar de que estamos en una recesión, aunque sea técnica, ¿no? Y dice, el viraje de la Fed ha sido bastante agresivo, lo que ha traído consigo una revaluación del tipo terminal. Que de hecho, este documento es de antes de la reunión de ayer y las cosas han cambiado. Todavía el escenario es más negativo de lo que se planteaba Fidelity antes de emitir este documento. Bueno, aquí hablaba de la parte de Europa. Dice que consideran que las perturbaciones probablemente aumenten a medida que se acerque el invierno, cosa que ya sabemos todos. Y eso dice que es uno de los factores que llevan a pronosticar una recesión en Europa. Y dice por aquí, que esto me ha llamado antes la atención, aunque el gas almacenado se sitúa por encima de las medias estacionales, este únicamente supone entre el 25 y el 30% del consumo anual. Por lo tanto, es altamente probable que la oferta siga en mínimos y los precios por las nubes, lo que destruirá la demanda. Severo, vamos, el tema. Con lo cual dice, fijaos, las previsiones para Europa. El golpe para el PIB alemán, por ejemplo, podría ser del 4 al 5% si se produce un racionamiento generalizado, cosa que cada vez, esto lo añado yo, hay más probabilidades, y su sector industrial ha sido señalado como el gran damnificado en caso de escasez. Problemas importantes para la Unión Europea, y esto no está comentando, que lo añado yo, lo agrego yo de cosecha, que los precios de producción en Alemania se han encarecido un 46%. Un 46%. Está en niveles, lo hemos comentado en nuestros directos, de 1949, de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había casi ni un edificio en pie en Alemania. Estaba absolutamente destruida. Y teníamos esos precios de producción. Y no lo estamos comentando aquí con la parte de la inflación. Con lo cual, en Alemania vienen muchas curvas. Es irremediable. Viene un otoño complicado. Ya puede ser Lagarde la mejor piloto del mundo pilotando el avión del Banco Central Europeo, que no lo va a evitar. Y es una desgracia. Es una desgracia porque es muy probable que haya racionamientos de gas allí en Alemania. Hay analistas que dicen que este invierno no y que el 2023 será el problemático. Si hay un invierno frío, ya veremos. De momento las previsiones es que no se espera un invierno especialmente frío, pero si lo hay más probabilidades de racionamiento de gas. Es que es así. Es así si miramos el consumo de gas histórico de Alemania y cómo se ha configurado ahora mismo el pool energético. Yo no soy optimista. No soy optimista. Y lo que está contestando por aquí Salman Ahmed va en esta línea. Y me parece interesante. Pero voy a otra parte, ya centrándome en Estados Unidos, que es lo que estábamos hablando antes, con lo de los bancos centrales, el aterrizaje suave, el aterrizaje forzoso, etcétera, ¿no? Y me parece tremenda esta parte, ¿no? Lo que contesta, ¿no? Le preguntan al CEO de Fidelity, a Salman Ahmed, dice: has mencionado la divergencia entre las estadísticas económicas y los datos de las encuestas en Estados Unidos, pero ¿cuál es la probabilidad de una recesión en este país? Entiéndase ya como una crisis, ¿no? Al uso.
Fijaos lo que contesta. Dice, buena parte de los modelados de la recesión que hemos realizado usando datos de encuestas a largo plazo, que suelen ir por delante de las estadísticas, muy importante esto, que lo he comentado antes, de ir por delante de las estadísticas, por ejemplo, de empleo y no por detrás, que ahí son las trampas. En algunos casos hasta un trimestre, muestra unos indicadores cíclicos sólidos que concuerdan con una probabilidad del 60 al 70% de aterrizaje forzoso. No es soft landing. 60-70% de probabilidades de aterrizaje forzoso. Lo dice una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, y la Reserva Federal dice que va a haber aterrizaje suave. Ojo, con modelos estadísticos, y ya sabéis que las gestoras muchas veces son, y lo entiendo perfectamente, más precavidas en sus predicciones. Y hablan de 60 al 70% de probabilidades, es que lo tenemos aquí. Del 60 al 70% de probabilidades de aterrizaje forzoso. ¿Qué nos están contando los bancos centrales? Yo quiero escuchar a Lagarde en la próxima. Que como diga que no viene una recesión o una crisis, ya es para dejar... abandono la economía, abandono toda esperanza. Y ya es una mentira deliberada y destacada. Y lo siento que me ponga así, pero es que creo que a veces es hora de decir las cosas como son, ¿no? Hemos visto cierta estabilización de los datos de las encuestas, pero el riesgo de recesión sigue siendo muy elevado. La fortaleza de las estadísticas reside en el mercado laboral, lo que estaba diciendo antes, pero si este sigue dando muestras de fortaleza, la Fed puede mantener su sesgo restrictivo, por lo que tendrá que dañar la economía mucho más para enfriarlo. Eso es lo que tenemos. Creo que esta encuesta es bastante reveladora. Muchísimas gracias a esta entrevista es bastante reveladora. Muchísimas gracias a Fidelity por transmitírmela y poderla compartir por aquí con la audiencia en este rincón del inversor profesional. Y creo que hay más curvas de lo que nos estaban diciendo. Pub, nos dicen, ¿pero tiene alguna alternativa a ese discurso? Si dicen que nos vamos al hoyo, cae todo en picado y no pueden aplicar su política. Ellos tienen que jugar con una dualidad muy complicada y llevan razón en esa parte de lo que dicen. Pero yo creo que tienen que jugar mejor con las probabilidades, como hace, por ejemplo, como está haciendo Fidelity en este informe. Fidelity también tiene intereses de que no se vaya al garete la renta variable, porque tiene muchos fondos de renta variable, ¿no? Y muchos partícipes metidos en ellos, inversores institucionales y retail. Pero hablemos de probabilidades. Porque entonces, según ese mismo argumento, y desde el máximo respeto, que me encanta además debatir, hay que entender perfectamente que dijeran que la inflación es transitoria, porque si no causan pánico. Según ese argumento, hay que entender que los tipos van a subir moderadamente y luego van a bajar. Entonces, no, yo creo que a las cosas hay que decirlas, por lo menos hablar de probabilidades. Yo creo que van mal diciendo eso. Nos han metido en esto negando la inflación y negando todo, y negando la recesión no van a ser... Negando las probabilidades, es que es todo muy laxo. Entonces, entiendo lo que me quieres decir, o sea, de verdad que lo entiendo, pero creo que no vamos por ahí, sinceramente. Por ejemplo, si dijera la Reserva Federal que la economía tiene un riesgo de entrar en una crisis muy grave, evidentemente eso no lo va a decir, pero sí puede hablar de probabilidades, y sí que puede decir, está dentro de nuestro modelo, como hace la Fed de Atlanta, por cierto. La Fed de Atlanta forma parte de la Reserva Federal. Es una institución federal dentro de lo que es la institución global. Y la Fed de Atlanta sí que ve otra cosa diferente a lo que están diciendo la Fed en general. Y porque la Fed de Atlanta diga eso, se genera un pánico absurdo. No. Yo creo que no, Yo creo que se pueden decir las cosas con sosiego, tranquilamente, y diciendo las cosas por su nombre. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que le está costando muchísimo controlar la inflación, y creo que lo tienen complicado para controlar la inflación. De hecho, Citi avisaba de una inflación en Reino Unido de más del 20%, del 24%, una barbaridad absoluta. El Banco de Inglaterra fue de los primeros que dijo que la inflación no era transitoria y que había que hacerle frente. Y fue la primera del marco de países desarrollados que se empezó con ese ciclo de restricción, de subida de tipos. Aún así no le está sirviendo, ¿no? Porque tienen más problemas. Pero no viene de ahí el pánico de Reino Unido. Viene de otras cuestiones. No de que llamen las cosas por su nombre, porque los inversores a eso les ha gustado, en realidad. Aunque vengan mal dadas. Y por hacer un último apunte con esta parte,
Dice Andrew McCarthy que algunos le preguntan de qué plazo, duración y posible gravedad estamos hablando en caso de recesión. Importante esto, porque hay mucha gente que me pregunta ¿cuánto puede durar la recesión? ¿Cómo puede ser? Tal. Ya sabéis que, bueno, yo me he mojado en esto y creo que puede ser una recesión en Estados Unidos, seguimos hablando, no extremadamente profunda y sí más larga, de 3-4 trimestres podría ser. De hecho, si hay un trimestre negativo, ya serían 3. Pero hablamos del 2024, ojo, y contesta, vamos a leer esta última parte antes de ya irnos a la última parte del streaming. Dice, algunos de los factores que Salman anteriormente ha mencionado podrían ser diferentes en Europa. El impacto de los altos precios de la energía y la crisis del coste de la vida está sintiéndose en la economía, como estamos viendo en Alemania, donde algunas industrias ya están teniendo que cerrar. Pensamos que el BCE se encuentra en una situación muy difícil, ya que por un lado está intentando atajar las presiones inflacionistas y por otro también está intentando mantener la estabilidad de toda la Unión Europea. Me voy a esta parte de por aquí. Por ejemplo, no puede permitir que los diferenciales de la deuda pública dentro de la Unión Europea se amplíen de forma sustancial por las posibles implicaciones políticas. Creo que Jackson Hole, el simposio de los banqueros centrales que se celebró en Wyoming, que siempre se hace en el mes de agosto, colocó el fondo en el BCE tanto como en la Fed en lo que se refiere a abordar las presiones inflacionistas, pero al primero podría resultarle muy difícil mantener el énfasis de la inflación por el agravamiento de las dificultades económicas con el que probablemente se tope en el cuarto trimestre. Las dificultades que hemos hablado antes. Y vamos a Estados Unidos. Dice, para Estados Unidos, el riesgo estriba en que podría enfrentarse a un periodo de contracción con inflación, ya que la Fed va a seguir subiendo los tipos hasta que se aprecie claramente la destrucción de la demanda. Esto podría suceder en 2023. Ojo, 2023. Ese año en el que la Fed da crecimiento del 1,4%, ese año, va a seguir subiendo los tipos hasta que se aprecie tal. Esto podría suceder en 2023, como decía, si la política monetaria no oscila rápidamente hacia los estímulos con la suficiente rapidez cuando la demanda se debilite. Por tanto, el riesgo es que la recesión podría ser más grave y producirse un poco más tarde. Está diciendo bueno, un escenario que es verdad que no es el que he dicho yo ahora, pero considera que si esto se produce, esto que menciona en el párrafo, la recesión podría ser más grave y más tarde, es decir, en la segunda mitad del 2023, con lo cual coincidiría con la tesis de la inversión de la curva de tipos que hemos hablado antes en el directo. Han metido inflación dando liquidez a expuertas. Lo del tema del shock de oferta no ha ayudado y es que lo han causado los bancos centrales en gran parte la inflación, aunque haya gente que no lo piense.